1,57 por 1,5. ¿Cuánto saldría? ¿Alguien me lo calcula, señorita? 1,57 por 1,5. ¿Aló? 2,36. 2,36 centímetros cuadrados. Esto que vea las 3 ramas, ¿no? O sería 0,76 por 3, ¿no? 236 centímetros cuadrados. Esto sería para 3 ramas. Entonces, aquí tuviéramos S sería igual a 2,36 sobre 0,259. ¿Cuánto sería ahora el espaciamiento para 3 ramas? 9,1. 9,1 centímetros. Pues este ya estaría bien, ¿no? Más o menos 9 centímetros. Pues podemos decir, usar phi de 10 cada 9 centímetros, ¿no? En 3 ramas. Entonces tenemos que colocar ahora, siempre tenemos que dibujar la columna cuadrada de 44,31, 44,31, y tendría que ser así. Primero un estribo que rodea todo, estribo cerrado, ¿sí? Las varillas estuvieran por acá, ¿sí? Y usaríamos estas grapas. En la grapa tiene que ser uno 90 grados y el otro así, intercalado además. Uno por acá y otro por acá. Intercalado quiere decir que la próxima tendría que ser al revés. Una grapa tiene esta característica. Aquí 90 grados y aquí 135 grados así. Esto se llama una grapa. Y esto hay que intercalarlo. No pueden estar los dos en el mismo lugar, intercalado, combinado. Entonces aquí estamos garantizando las 3 ramas, ¿no? En una dirección y en la otra dirección. Entonces sería 10 cada 9 centímetros. Si comparamos con la columna circular, a nosotros la columna circular nos ha salido phi de 10 cada 8 centímetros. Pero es una sola. Ustedes verán que en las columnas rectangulares es menos efectiva, porque aquí estamos usando una grapa adicional más. Porque si hubiéramos usado solamente como el estribo, como el helicoidal nos habría salido pi de 10 cada 6 centímetros. Entonces acá se ve la diferencia. Pero, lógicamente, yo no puedo hacer aquí un helicoidal, es más complicado, ¿no? Esos jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? También, si ustedes ven que, a pesar de que 9 centímetros está bien, ¿no? Por si acaso, la separación, tenemos que marcar aquí, la separación en este caso tiene que ser, creo que es así, menor o igual
creo que es de cuartos y 15 centímetros. Sí. Pero también ese dice tiene que ser mayor a 10 centímetros. Wow, entonces esto no da. Creo que dice 10 centímetros. O sea, ese sería menor a 15 y mayor a 10. Entonces acá podemos corregir y podemos poner 10. 10. Si dice la norma mínimo 10, podemos colocar así. O otra alternativa podría ser la siguiente. Podríamos usar un rombo. Sí. También con su gancho de 45. Alternativamente podemos, y en este caso, fíjense, tuviéramos 4 ramas. 1, 2, 3, 4. Del otro lado, 1, 2, 3, 4 ramas. Sin las grapas. Ya no habrían las grapas, ¿no? O sea, eliminaríamos estas grapas. Así. Y aquí tuviéramos 4 ramas. 1, 2, 3, 4, de ambas direcciones. Esto, lógicamente, también, esto tiene que ser un anillo cerrado. Entonces, aquí podemos usar también phi de 10, 4 ramas. El área de 4 ramas sería, el cobre de esto sería 3.14 tal vez. 3.14 centímetros cuadrados. Entonces, ese sería 3.14 sobre 0.259. ¿Cuánto sale esto? Doce coma 12. 12,12 12. centímetros. También alternativamente podemos decir usar pi de 10 cada 12 centímetros, 4 ramas. Tal vez así podría ser también otra alternativa. Así, jóvenes. Entonces, para que esto sea un poco completo, vamos a dibujar la columna completa. Wow. Así. Sí. Esa sería la altura de la columna, ¿no? Los estribos o las varillas longitudinales seguramente están, vamos a tener que usar estos, ¿no? Muy grueso. Por ahí, y aquí uno al medio, así. Estos son los aceros longitudinales. Nosotros tendríamos que dividir la zona de confinamiento por acá y por aquí.
Esa es la zona de confinamiento, que sería LO. En este caso sería 50 centímetros, ¿no? Eso ya lo habíamos hecho. Y el saldo, no sé si la columna tuviera 280, alguna cosa así, el saldo sería lo que queda, menos 1 metro. Entonces acá es donde tenemos que colocar esos estribos. Ahí, igual acá. 1, no sé, 2, 3, 4, no sé cuántos entrará. Pero la separación tiene que ser, digamos, lo último sería 12 centímetros. ¿Sí? Y en esta parte se dice phi de 10 cada 12 centímetros, 4 ramas. Phi de 10 cada 12 centímetros, 4 ramas. O quieren 3 ramas, sería cada 10 centímetros. Aquí podemos dibujar otra vez la columna. Tendría que ser así. Así. Entonces, ahora también este podría ser otro diámetro. Hay varias alternativas, ¿no? Este podría ser otro diámetro, entonces hay que calcular separadamente, ¿no? Este sería phi de 10 cada 2 centímetros. Eso por confinamiento. Acá, en las otras partes, de acuerdo a la norma, dice, podría ser un poco más abierto y podría ser, dice, como norma, el doble, 2S. En este caso podría ser 24 centímetros. 24 centímetros. Aquí sería S y aquí sería 2S, la separación. Pues aquí tuviéramos también, podemos dibujar aquí, así es decir, phi de 10 cada 24 centímetros. 4 ramas. Y aquí podemos poner también la longitud, ¿no? Aquí podemos poner L 50 centímetros, L 50 centímetros, y aquí el saldo. No sé cuánto tendrá la columna. Creo que pusimos 3 metros menos el eje. ¿Por qué se calcula de aquí? El eje, no sé, tal vez 2,80. Entonces, pues, tal vez podría ser 1,80. Si quedaría de aquí a acá, fueran 2,80, digamos. ¿Sí? Eso es. Entonces, aquí podemos ya decir que la columna tiene sus valores mínimos. Pero todavía falta algo más. Debemos verificar por cortante. ¿Qué quiere decir verificar por cortante? Que nosotros seguramente vamos a tener un diagrama de corte, ¿sí? ¿Sí? Y lógicamente, igual que en las vigas, tenemos que ver, pero esto ya tendría que ser por el cortante, ¿no? Ve aquí, BU, no sé cuánto sale el cálculo, y hay que verificar que el acero que hemos puesto, que no podemos ponerle menos de eso,
cumple o no cumple con el cortante. Teniendo en cuenta que hay que ver el phi-BC, ¿no? Hay que calcular el phi-BC para flexo-compresión. Eso quiere decir que en columnas el aporte del concreto es aún mayor porque estos están comprimidos, ¿no? Entonces, este ejercicio del cortante lo vamos a hacer después, ¿de acuerdo? Vamos a hacer otro ejercicio donde podamos revisar el cortante, ¿de acuerdo? Porque yo no tengo este dato, ¿no? Tendremos que ver cuánto es esto y revisar. Pero les quiero adelantar. Normalmente, el cortante nos produce menores exigencias que esto, normalmente. O sea, quiere decir que con este acero que yo le he puesto, verifica el cortante. Pero si no verifica, tendría que aumentarle más acero, ¿no? Tal vez más seguido. Entonces, faltaría verificar al cortante. Pero ¿cuánto es el cortante? No conozco, así que no. Pero normalmente, este acero que le pongo verifica. ¿Está claro, jóvenes? ¿Necesitan alguna explicación adicional? Miren ustedes que esto es muy importante en columnas. Muy importante. Si ustedes quieren diseñar columnas, tienen que diseñar con el refuerzo transversal más, ¿no? Igual que en las vigas. Pero en las vigas no hay confinamiento. En las vigas hay cortante. Pero aquí también hay cortante, pero a veces el cortante está menos que el confinamiento, o sea, requiere menos acero. Entonces, el que manda es el confinamiento. Y normalmente en columnas es así. Todo depende de las solicitaciones. Si fuera para sismos, aquí tendríamos mucho cortante, si es que la carga fuera sísmica. Pero como las cargas son gravitacionales normalmente, o el viento, generalmente los cortantes en columnas es muy poco. Pero si fuera sismo o un viento fuerte, quién sabe, podría darnos algunas cargas así laterales. Preguntas, jóvenes. Seguramente merece hacer todavía un ejercicio más, ¿no? No sé si lo voy a hacer yo o lo va a hacer el auxiliar para esto de refuerzo transversal en columnas. Y lógicamente podemos tomar desde un principio, podemos hacer el longitudinal y el transversal en otro tipo de columnas. Entonces han visto que he aprovechado para explicar un poco la columna cuadrada con una columna circular. Ahora lo que vamos a hacer, el próximo ejercicio va a ser una columna rectangular y las dimensiones que ustedes quieran. ¿Preguntas? No hay. Bien, vamos a hacer, dejándolo ese ejercicio, voy a cortar con el auxiliar, vamos a hacer ahora todavía lo que se llaman columnas largas o esbeltas. No sé cómo se escribe esbeltas, creo que es con Z acá, no estoy seguro. No, con S. Esbeltez, al final es esbeltas. Lo que hicimos hasta aquí eran columnas cortas, ¿no? Donde no había problema del pandeo. En las columnas largas, aquí podemos poner posible pandeo. Entonces, estaríamos analizando ahora columnas que puede haber pandeo. ¿Qué quiere decir eso? Que el coeficiente de esbeltez K
LU sobre R es mayor que 34 menos 12 MU sobre M2. O, esto es para simple curvatura, o para doble curvatura sería que KLU sobre R sería mayor a 34 más 12 MU sobre M2. Aquí también los estudiantes se confunden. Esto es para doble curvatura. ¿Sí? Tenemos que saber si la columna puede fallar en pandeo por simple curvatura y por doble curvatura. ¿Cómo reconocemos? En los signos de los momentos. Hemos visto eso, creo, en la anterior clase. En alguna clase hemos hablado sobre eso, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, de hecho, cuando salen los cálculos estructurales, ya podemos ver que la columna puede pandear por simple o por doble curvatura. Entonces ya sabemos qué fórmula usar. Bien, aquí una aclaración. Dice, ¿qué pasa si ocurre esto? Entonces, si ocurre esto, dice que se puede amplificar momentos. Ah, no, todavía tengo que decir. Pero tengo que aclarar un poco. Pero KLU sobre R tiene que ser menor o igual a 40 en este caso. Y en este otro caso, KLU sobre R tiene que ser menor o igual a 100. O sea, dice, puede ser mayor a esto. KLU puede ser mayor, pero no debe pasar de 40. Esto generalmente, si fuera así, dice, se debe amplificar los momentos. Amplificar momentos. ¿No? Y diseñar. Si fuera esta esbeltez fuera más de 40, entonces ahí entrarían los conceptos de momentos de segundo orden en el campo no lineal y básicamente ya no podemos amplificar momentos, tendríamos que utilizar otra teoría, ¿no? Que vamos a poner entonces, si KLU sobre R es mayor que 40, entonces o KLU sobre R es mayor que 100 en doble curvatura, entonces aquí dice utilizar otra teoría. Porque estaríamos aquí en momentos de segundo orden en el campo no lineal. O sea, vean ustedes, esto ya es muy complicado. Aquí podríamos hablar del efecto P delta, en fin, de muchas cosas. Entonces, lógicamente, el límite para amplificar momentos solamente sería aquí, hasta acá nomás. Si fuera menor, entonces usamos sin amplificar momentos. Amplificar momentos quiere decir que nosotros tenemos que, por el efecto del test, tenemos que
aumentar los momentos, siempre y cuando estemos en pórticos o estructuras asdiostradas. Si estuvieran no asdiostradas, tampoco podemos utilizar esto. Entonces aquí vienen pues muchos conceptos muy complejos, ¿no? Decir cuándo una columna es asdiostrada o cuándo una estructura es asdiostrada, porque no podemos hablar solamente de columnas, ¿no? Fíjense ustedes, un pórtico mínimo sería así. Ese sería un pórtico, digamos, una estructura. Aquí tenemos la viga, la columna, ¿verdad? Si nosotros cargamos con algunas cargas, digamos, ¿sí? No nos tenemos que ver que si la columna tiene algún tipo de adiestramiento, por ejemplo, podría ser unos tensores, ¿sí? O los muros son elementos de asdiostre, ¿no? Entonces, si hubiera así unos elementos de asdiostre, entonces para que la columna sea asdiostrada, ¿cómo podemos saber que la estructura está asdiostrada? Dice la norma que este desplazamiento, ¿sí? Este desplazamiento tiene que ser menor al admisible para una columna asdiostrada. Esto es muy complicado. Normalmente nosotros podemos revisar esto en función de Q. Para una columna asdiostrada dice Q tiene que ser menor o igual, creo que es al 5% de H. O tal vez así, 0.05, eso es. ¿Y qué es Q? Mejor veamos la fórmula. A ver. Estoy queriendo complicarles un poco, ¿verdad? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Acá está Q. Complicado. Esto es Q. Y Q dice la suma de todas las cargas, vamos a poner, bueno, este Q lo vamos a llevar por aquí. Aquí. Miren cómo se complica. Cuando hablamos de pandeo se complica todo, ¿no? Estas cargas son las cargas, la sumatoria de todos los PUs acá, PU, y si es tridimensional en planta, todas las cargas, ¿no? Si fuera una planta así, en planta la estructura tridimensional, todas las cargas axiales que están en toda la planta. Esto dice sumatoria de los PUs. Cada uno de estos tiene cargas, cada columna tiene una carga axial. Como esto no viene solo,
Entonces ahí los PU, sumatoria de PU por A sub 0. A sub 0 es el desplazamiento que sale en la estructura de un piso a otro, nada más, ¿no? Estos son los cortantes y estas son las longitudes de pandeo. Entonces, esto tenemos que calcularlo. Y esto tiene que ser, para que sea ariostrado, tiene que ser menor a 0,05. ¿Ya? Esta es la forma como se verifica si una estructura está ariostrada o no está ariostrada. Y como no podemos colocar estos tensores, nosotros tenemos que ver la forma de ardiostrar seguramente con la inercia de las columnas, o tal vez con las escaleras, con el núcleo de ascensores, en fin. Tenemos que hablar de toda la estructura en general. Vean ustedes que esto es complicado, pero debemos cumplir con esto. Esto se calcula con la computadora, ¿me entienden? Todos estos valores nos va a dar la computadora. No sé, en alguna parte está esto en el reglamento. No sé si quieren revisar esto o no. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Quieren revisar esto? Sí, sí. Porque aquí es importante saber si la columna, si la estructura está asdiostrada o no está asdiostrada, para poder utilizar estas fórmulas. Si la columna no está asdiostrada, olvídense, ahí puede haber el efecto P delta, otras cosas. Ahora voy a tratar de encontrar esto en la norma. Creo que está en 80. Aquí está. Miren, ese cálculo, de acuerdo, no excede 0,05, ¿no? Se permite analizar como asdiostrado, dice, ¿no? Quiere decir sin desplazamiento lateral, columnas y pisos de una estructura que cumplen con esto, ¿no? 5 centímetros o mejor 0,05. Y dice, Q es una propiedad de estabilidad, un índice de estabilidad, un coeficiente de estabilidad, donde aquí dice la suma de las cargas axiales, los cortantes, los cortantes en esa columna, y A sub 0 es el desplazamiento lateral relativo de la parte superior, del piso superior al inferior, solamente en esa columna, ¿no? Eso quiere decir A sub 0, esos son los cortantes, y LC es la longitud que puede pandear. Eso es, jóvenes. Les estoy mostrando acá, y esto tiene que ser, no debe exceder de 0,05. Así se puede saber si una columna está asdiostrada o no está asdiostrada. ¿Me entienden? No sé si tienen alguna pregunta. Después vamos a utilizar esta fórmula. Entonces, vean ustedes, se complica bastante. Tenemos que, esto tiene que ser menor o igual a 0,05 o 5%, quiere decir, ¿no? Esto tenemos que revisar. Una columna no asdiostrada, perdón, una estructura no asdiostrada sería cuando permite desplazamientos laterales, ¿no? Desplazamientos laterales mayor al 5%. ¿Sí? Cuando este delta es muy grande. Entonces Q, si es mayor que 0,05, ¿no? Esto se llama no asdiostrada.
Y si la columna es no adiostrada, tendremos que usar otro concepto de amplificación. Aquí estamos queriendo ver cómo amplificamos los momentos. ¿De acuerdo? Entonces hacemos la separación de estructuras adiostradas y no adiostradas. Y en columnas no adiostradas, yo no tengo que pasar de esto para simple curvatura o esto para doble curvatura. ¿Está claro? Entonces, la siguiente sería ahora en adiostradas, ¿no? Estructuras adiostradas o columnas adiostradas. Para estructuras adiostradas, dice que nosotros, si KLU sobre R es menor que 40, simple curvatura, dice, debemos utilizar esta forma de el momento amplificado, creo que es así, debe ser igual, momento amplificado debe ser igual a un coeficiente de amplificación por el momento M2. O sea, este es el factor de amplificación. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo, en una columna, cuando hay posible pandeo, yo tengo que aumentar los momentos para diseñar mediante este factor de amplificación. Este factor de amplificación, lógicamente, tiene que ser mayor que 1, o mínimamente 1, ¿no? Algo que aumente el momento mayor, ¿sí? O sea, por ejemplo, si tuviera un momento mayor, digamos, en algún que sea, por ejemplo, 20 toneladas metro, yo tengo que, el momento de amplificación tiene que ser mayor a 20 toneladas metro, ¿no? Tendría que ser este coeficiente por 20, ¿sí? Mayor que 20. Amplificar momentos, quiere decir. O sea, se puede diseñar como si fuera una columna corta, pero amplificando los momentos. ¿Ya? Y este concepto de amplificar momentos se utiliza bajo esto que dice la norma. Esto, ahí está. Factor de amplificación, aquí dice magnificación, ¿no? Para columnas adiostradas, aquí está lo que he escrito. MC es el factor de amplificación por M2. M2 sería el momento mayor entre M1 y M2. Y se calcula con esta fórmula, ¿no? Y además tenemos que tener en cuenta que CM, después vamos a decir que es CM, ¿no? Y tenemos que decir PC, que es PC seguramente, aquí está SM y PC está por acá. Aquí está. Esa sería la carga crítica de pandeo. Bien, eso lo vamos a traducir de alguna forma así, ¿no? Esto sería el factor de amplificación para el momento mayor. Y este valor de amplificación, de acuerdo a lo que hemos visto, es igual a CM, ¿okay? 1, creo que es menos, creo que sí, PU por 0,75 del P crítico.
Y esto tiene que ser mayor que 1. Acá está. 1 menos PU sobre 0,75, mayor que 1. Donde CM se llama, ese es el coeficiente de magnificencia. CM dice tiene que ser igual, creo que aquí es 0,6 menos 0,4 de M1 sobre M2. Si es por simple curvatura, si es por doble curvatura, aquí se usa más, pero todavía no vamos a confundirlos. Esto es por simple curvatura. Aquí también los estudiantes se confunden, por eso les voy a mostrar la norma, ¿no? Aquí está. CM, el coeficiente de magnificencia sería 0,6 menos 0,4 M1 sobre M2. Pero lean esto. Dice, el término M1 sobre M2 son los momentos en los extremos de la columna. Es negativo si la columna está en curvatura simple y positivo en doble curvatura. Pero en para columnas con cargas transversal aplicadas, CM tiene que ser 1. Esta es otra cosa. Creo que aquí yo estoy equivocado. Esto tiene que ser más. Más para simple curvatura. Sería menos para doble curvatura. Eso es lo que dice acá. Así está con menos, pero dice M1 y M2 es negativo si la columna está en simple curvatura. Entonces, menos por menos da más. Aquí sería más. ¿Sí? Aquí se confunde. Nos confundimos porque esto está un poco mal hecho, ¿no? Dice, si M1 o M2 es negativo, entonces aquí tuviéramos, lo que quieren decir es que si utilizo aquí menos, como dice la fórmula, ¿no? Aquí menos, y esto tendría que ser, para simple curvatura, esto tendría que ser negativo. Aquí sería menos M1 sobre M2. Pues menos por menos da más, esto tendría que ser 0,6 más 0,4 de M1 sobre M2. Así sería. Pero para doble curvatura sería al revés. Sería menos. ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora el detalle, ya tenemos el P, este coeficiente de magnificencia. Se llama coeficiente de magnificencia. Ahora tenemos otro problema que sería este. Este es la carga crítica de pandeo. Ustedes saben que la carga crítica de pandeo en una columna homogénea es, creo, pi al cuadrado por I sobre KLU al cuadrado. Pero esta es una columna compuesta, donde hay concreto y hay acero. El problema, ¿cuál sería la carga crítica de pandeo en una columna compuesta? No es un material homogéneo. A ver, ¿quién se acuerda cuál sería, en un material homogéneo, cuál sería la carga crítica? Creo que es pi al cuadrado. Aquí creo que es EI sobre KLU. Así era, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Sí. Sí. Pero este es el problema. ¿Cuál sería el módulo elástico? ¿Del concreto o del acero? ¿Cuál sería la inercia? ¿De la columna sin acero o contemplando el acero? Entonces, aquí viene el problema de EI. ¿Cuál sería? ¿Qué valor yo voy a tomar para estos? Para la elasticidad y la inercia. Este es un material compuesto.
¿sí? Entonces, lógicamente aquí, para simplificar un poco, EI dice que podemos tomar, creo que habla de 3 alternativas, ahora vamos a ver. Esa es la parte complicada, ¿no es cierto? Aquí está. Para columnas, bueno, no compuestas, porque es otro concepto, es el no compuesto para ellos, ¿no? Para columnas de hormigón armado, así podemos llamar. Compuestas se le llaman cuando hay un perfil metálico, ¿no? Además del hormigón armado, perfil metálico, esa es otra cosa. Para columnas de hormigón armado, dice, se puede utilizar EI efectivo en tres posibilidades. Uno dice 0,4 por el módulo elástico del concreto y por la inercia gruesa de la columna sobre 1 más beta. Este beta vamos a definir después. La otra alternativa sería 0,2 de esto. Y esta inercia sería la inercia del acero con respecto a su centroide, también complicado. O podríamos tomar esta otra fórmula, donde la inercia ya es la inercia de la estructura compuesta. Podemos usar cualquiera de las tres, dice. O un poco más fácil es la A, porque aquí tenemos el módulo elástico del concreto, conocemos, y sería la inercia gruesa de la columna. ¿Sí? O podríamos usar esta, pero en este caso, I sería la inercia de la columna compuesta, ¿no? Por el acero y por el concreto. Aquí dice beta es la relación de la carga axial sobre la carga vía, la carga muerta, algo así, pero podemos tomar 0,6, dice, ¿no? Podemos tomar 0,6. Si usamos la fórmula A, que es la más fácil, podríamos escribir así. EI sería, dice, 0,4 de el módulo elástico del concreto por la inercia de la columna gruesa sobre 1 más beta, beta D creo que es. Pero si decimos que beta D es aproximadamente 0,6, entonces aquí vamos a tener EI como 0,4 S sobre I, y este 0, y aquí lo ponemos 1,6. Esta es la cuarta parte, esto sería más o menos 0,25 de S por IG. Eso está acá. 0,25 sería si tomamos beta 0,6. Si tomamos la fórmula A, podríamos tomar la fórmula B también, o la fórmula C, pero I, la inercia es, esta inercia generalmente es 0,7 de IG. Es otro concepto que también lo vamos a hacer, si quieren lo podemos revisar, ¿no? Pero bueno, de momento lo más fácil es lo aconsejable, ¿no? Lo más fácil. 0,25 de IC. Entonces, tuviéramos la carga crítica, el coeficiente de magnificencia, MU sobre M2, y esto tendríamos que calcular cuánto es este valor. ¿De acuerdo? Haremos un ejemplo, si hay tiempo o no hay tiempo, o ya no hay tiempo. Bien, si no tienen, bueno, esto está un poco pendiente, vamos a continuar con un ejemplo. Y vamos a ver también los 3 casos, si es posible verlo. Muy bien, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta? Ingeniero, yo tengo una consulta. Dígame. Respecto al anterior ejercicio, la longitud de la zona de confinamiento va a ser Sí. definida de la misma forma que para los estribos helicoidales, ¿verdad? Lo mismo.
lo mismo, es la zona de confinamiento, creo que ya hicimos en la anterior clase, ¿no? Está, de acuerdo a la norma, dice, LO, dice, tiene que ser mayor o igual a 3 posibilidades, para cualquier tipo de estribo, ¿no? Dice, creo que acá es H sextos, aquí algo habla de 50 centímetros, no, 40, aquí dice la dimensión mayor o 45 centímetros. O sea, nunca puede ser menos de 45 centímetros. H sextos, la dimensión mayor de la columna. Si tuviéramos, por ejemplo, una columna así, de 30 por 60, esto sería para nosotros C2, la mayor, y esto sería C1. Entonces tuviéramos 60. O H sextos, la altura, digamos, si fuera 3 metros sobre 6 sería 50 centímetros. Si buscar el mayor, eso es la confinamiento. H sextos, la dimensión mayor de la columna, si es rectangular, pero mínimo 45 centímetros. Eso es para todos los estribos, ya sea helicoidales o rectangulares. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, está claro. Muy bien. Jóvenes, muchas gracias y los veo mañana. Una sugerencia, ingeniero. Buenos días. Sí, adelante. Sobre alguna práctica tal vez nos pueda dar sobre el segundo parcial, ingeniero. Ninguna práctica, no sé si se puede esa posibilidad, por favor, de los temas que hayamos pasado. Está bien, voy a preparar para mañana. ¿Está bien? Listo, gracias. Muy bien, hasta luego.